Bueno, lo primero que todo, hola a todos. Queremos agradecer para empezar a la gente de Tenerife Summer Sessions y de la comunidad de Warandinga Tech por contar con nosotras en este evento y dejar que vengamos aquí pues, a contaros nuestra movida. Así que esperemos que disfrutéis de la charla y pues vamos con ello. Bienvenidos aventureros a la retro del Dungeon Master. Hoy no solo vamos a hablar de Scrum ni de reuniones, hoy vamos a hablar de cómo un grupo de desconocidos se convierte en un equipo de héroes y del papel que juega una de las ceremonias más olvidadas y más maltratadas, la retrospectiva. Durante toda la charla vamos a utilizar la metáfora de un juego de rol y un Dungeon Master, porque al final, a la hora de hacer la retrospectiva y de guiar a tu equipo a través de ella, va muy de la mano con esta temática del rol. Entonces, especialmente ahora, queremos dar las gracias a todo el equipo porque nos han permitido utilizar nuestras diapositivas, lo que va a hacer que estemos mucho más dentro del contexto. Y luego os iremos presentando a nuestro Grimorio, una arquitectura agéntica que nos va a ayudar a cómo desarrollar estas reuniones de manera muchísimo más fluida y creativa. Y también fácil, ojito. Pero antes de empezar con tanta magia y tanta inteligencia artificial, lo primero va a ser presentarnos. Vuestras druidas Dungeon Masters de hoy vamos a ser Mónica y yo. Así que, si no te importa, Mónica, voy a empezar presentándome. Yo Dale. soy Ana Pereira, analista en Avanade. Mi trabajo es básicamente de full stack, lo único que también me gusta completar todo ese curro con la dinámica de la retrospectiva con mi equipo, porque al final es una manera de reforzar, pero bueno, eso ya os lo explico bien después. Y bueno, también fuera de las mazmorras, para seguir con la temática, participo en la comunidad de Terriders. Y bueno, tengo esas chapitas de Microsoft y de Amazon que también están muy bien, ¿para qué lo vamos a negar? Así que bueno, Mónica, preséntate. Nada, yo soy Mónica Delgado, encantada. Soy Full Stack Development en Avanade. Y nada, mi trabajo principal es desarrollar tanto front como back. Y ahora principalmente estoy centrándome en el desarrollo con agentes de inteligencia y artificial. También participo en la comunidad de Tech Riders como staff. Y nada, poquito más que contaros. Os iba a hacer una pequeña introducción de la demo, ya que si no te importa, Ana, les comparto yo un momento. Por supuesto. Vale. Porque tarda un poquito en ejecutarse, ya que tiene que traer bastante información de lo que viene siendo nuestro DevOps. Avísame cuando se vea, ¿se está viendo ya? Sí, se ve. Vale, perfecto. Como os comentaba, aquí tenemos un agente principal que se llama orquestador, que es el que se va a encargar de generar toda la retrospectiva, que ahora os contará Ana un poquito más en profundidad. Y nada, lo único que vamos a hacer en este momento es lanzar la petición a la gente para que, para que pueda empezar a resolverlo y así podamos ver por lo menos bastante avanzado el flujo. Vale, como Perfecto. podéis ver, está llamando al orquestador, el cual dentro tiene un agente que se llama dinámica. Vale, aquí nos va a pedir el proyecto de nuestro Azure DevOps. En este caso, el nuestro es el de redes sociales. Vale, el nombre del equipo también es el de redes sociales team. Vale, el sprint es la tercera temporada. Aquí podemos elegir el sprint actual para que nos traiga esa información de DevOps. Tercera. Riders. Ahora. Perfecto. Y le vamos a decir que la mire él. Que la busque él. Búscala. Perfecto. Ahora con esta información comenzaría a hacer la extracción de toda la información de Azure. Nada, Ana, si quieres volver a compartir para ponerlos un poco más en contexto. Vamos para adelante. Bueno, como habéis podido ver en la demo spoiler, uy, espera, ¿estoy compartiendo? No. Un momento, pantalla 2, compartir. Ahora sí, ¿me ves? Sí, ya se ve. Perfecto. Como os ha salido la demo spoiler, nosotros, y como os hemos contado, participamos en la comunidad de Tech Riders. Esta comunidad está orientada a los jóvenes tecnólogos porque lo que queremos hacer es acercarles a la realidad profesional, mentorizando, ayudándoles en su día a día, acompañándolos a eventos, incluso con podcasts y con muchas publicaciones, para que ellos, cuando den ese salto laboral, estén muchísimo más acompañados. Entonces, por no hacer muchísimo más hincapié, si queréis saber algo más de nosotros o escuchar el podcast o ver si vamos a estar en algún evento para hablar con nosotros, tenéis aquí lo que llamo la runa,
que realmente es un QR, pero por seguir con esta temática, y a nuestra mascota de Chito. Así que os invitamos a escanearlo y a ver, por lo menos, investigar sobre quiénes somos y lo que hacemos, a ver si salen cosas guays de aquí. Muy bien, Siempre, siempre sale algo. total, siempre se puede aprovechar. Hay que aprovechar el altavoz, chicos, el networking, esa parte de redes. Bueno, para empezar con esta gran historia, tendremos que empezar por formar ese grupo de héroes. Cuando se forma un equipo nuevo, igual que cuando tenemos un Dungeon Master que reúne a sus jugadores, tenemos un grupo de personas con habilidades, experiencias y formas de trabajar extremadamente diferentes. Un desarrollador backend silencioso, una diseñadora creativa, un QA meticuloso o incluso un junior con muchas ganas y también muchísimas preguntas. Sobre el papel son un gran grupo porque cubren todas las necesidades que necesitamos, válgame la redundancia, en dicho proyecto. Pero claro, todavía no son un equipo, porque el grupo de héroes no nace hecho, hay que forjarlo. Para forjar todo esto necesitamos conocernos. Pero claro, ahora cuando trabajamos a distancia se cierne sobre nosotros una maldición. Y esa maldición es la maldición del teletrabajo. Todos conocemos el teletrabajo porque a la mayor parte de nosotros, gracias a nuestro sector, nos lo podemos permitir y tiene muchísimas ventajas. Pero en este sentido, en la parte del grupo también tiene unas cuantas desventajas que os voy a comentar. Para empezar, la comunicación rota. A veces perdemos el tono, la ironía o los matices. Un mensaje seco se puede identificar como un ataque o un reproche, o directamente un visto puede enfadarnos sin saber las condiciones en las que está la otra persona. Y esto lo ayuda, o sea, esto lo arreglamos conociéndonos entre nosotros y comunicándonos. El aislamiento. Cada persona, cada héroe vive en su torre o va él solo luchando en su propia gesta. Y la sensación de soledad afecta más de lo que parece. Incluso a la salud mental también puede afectar en ciertos casos. Y por último, también destacar esa falta de vínculo, porque sin esos momentos informales, como puede ser un saludo en el pasillo, un café o una comida, no construimos esa relación de confianza que necesitamos. Y sin confianza, realmente no tenemos equipos. Estos problemas no son culpa de las personas, son una consecuencia del medio en el que trabajamos. Y si no los atacamos de una buena forma, una forma deliberada, se pueden enquistar o incluso explotar. Pero, ante todas estas cosas malas, tenemos una muy buena noticia, y es que existen ciertas ceremonias pensadas precisamente para crear esa cohesión. Así que frente a esta maldición del teletrabajo, los aventureros tienen un manual, y ese manual en nuestro mundo se llama Scrum. No me quiero entretener mucho en explicar Scrum porque entiendo que la mayor parte de la gente que trabaja en tecnología ha escuchado hablar o trabaja con Scrum, así que seré breve. Es un marco ágil y muy sencillo. Se divide en ciclos cortos de 2 o 3 semanas llamados sprints y tienen 4 ceremonias importantes que le dan ritmo a todo el tema de este trabajo continuo. Las primeras, planning, para elegir las tareas que se van a abordar y el objetivo. La daily, para que todos los días cada uno pueda comentar en qué gesta está o qué problemas tiene y si necesita un desbloqueo por parte del cliente. Y también tenemos la review, que es como la más importante porque es donde presentamos el trabajo al cliente, que en esta metáfora pues podría ser perfectamente el rey de la historia. Y claro, estas 3 llamadas, perdón, llamadas, pues sí, estas 3 llamadas, reuniones, realmente miran al producto. Pero tenemos uno más, la retrospectiva, que es la única ceremonia cuyo objetivo es el propio equipo y no el entregable. Entonces, acaba abandonada, como una taberna en la que ya nadie entra. Esta reunión, la retrospectiva, es paradójicamente la ceremonia más poderosa y a la vez la más maltratada. Y cuando se hace, muchas veces se repite siempre igual, que fue bien, que fue mal, que mejoramos. El equipo la vive, pero como un trámite aburrido y deja de aportar valor. Entonces, esta gente, este grupo de héroes que se reunía en aquella taberna, dejaron de celebrar sus logros, de compartir las experiencias que han tenido, incluso de trazar nuevas estrategias juntos. O sea, se olvidaron que lo que les hacía fuertes era luchar como equipo. No te digo ir todos a una, pero yo qué sé, dos contra un ogro es mejor que uno. Entonces, se entiende la alegoría. Hemos dejado que se apague ese fuego de la taberna donde nos reuníamos, pero si volvemos a encender ese fuego, vamos a poder descubrir que la retrospectiva es muchísimo más que una simple reunión de mejora. Una buena retrospectiva toca 3 palancas humanas. Las relaciones es porque es uno de los momentos en el que el equipo se puede mirar a sí mismo en lugar de mirar al backlog y al producto. También toca la palanca de la confianza,
cuando se facilita bien, claro, porque así la gente se atreve a hablar de lo que no ha funcionado sin miedo a represalias, a levantar la mano. Hablábamos antes del junior que formaba parte del grupo, que tiene muchas preguntas. Igual no se siente seguro a la hora de preguntar. Pues estos momentos de conexión van a ayudar a que esas personas se suelten, o incluso una persona que puede ser un poquito más introvertida, también poco a poco se va a notar cómo se va soltando con el equipo. Entonces, esto nos da una seguridad psicológica muy importante. Y por último, la comunicación, que saca a la superficie tensiones que calladas acabarían explotando, o pues un poco lo que comentaba antes, el tema de levantar la mano cuando alguien lo necesita, si falta algo, aprender a comunicarnos con el cliente. Tenemos, vamos, comunicación a opciones mil. Entonces, estos equipos que confían entre ellos entregan muchísimo mejor, porque al final la retro genera confianza y es el corazón emocional del sprint. Y cuando ese corazón late fuerte, el equipo entero va a subir de nivel. Igual que en un juego de rol acumulas esa experiencia y subes de nivel, un equipo que cuida sus retrospectivas va a ganar ciertos atributos, como por ejemplo la mejora continua real, en donde podemos hacer una checklist de objetivos que nos proponemos en base a los problemas que hemos tenido para la siguiente, equipos más unidos. Porque aumenta la cohesión y baja la rotación que hay cuando los equipos pues, no tienen tanta confianza o tanto apego. También ganamos esa seguridad psicológica para normalizar el tema de hablar de los errores, para poder mirar más allá, mejorar, preguntar. O incluso esa motivación al hacer de la retro un momento que el equipo va a esperar y que realmente la gente va preparada para soltar toda su mierda mal y pronto allí y poder canalizar toda esa energía que normalmente retenemos. Al final, todos estos beneficios son medibles, por lo cual es un win-win. Velocidad de trabajo, calidad del trabajo, retención de talento. Al final, el coste de una retrospectiva es bastante bajo comparado con el impacto que da. Lo que os digo, gana proyecto porque mejora la calidad del entregable y ganamos nosotros porque estamos mucho más a gustos y muchísimo, muchísimo más confiados. Entonces, subir de nivel es acumulativo. Cada retrospectiva suma y los equipos con alta seguridad psicológica cometen menos errores y aprenderán más rápido. Y aparte de todo esto, nos ayuda porque cierra emocionalmente la misión. Es el campamento que hay antes de la siguiente batalla. Imagínate al grupo de aventureros que no han podido llegar a la taberna que hemos comentado antes. Pues acaban de terminar una misión dura y pues en vez de salir corriendo a matar al siguiente monstruo, pues los hombres tienen que descansar, ¿sabes? Entonces se sientan alrededor del fuego y comparten lo que les ha pasado, celebran sus victorias y hablan de los sustos que han tenido, se preparan emocionalmente para lo que viene. Eso es exactamente lo que tiene que ser una retrospectiva, el campamento entre dos batallas. Cerrar bien un sprint emocionalmente va a evitar que arrastremos fatiga y resentimiento al siguiente. Celebrar los logros que comentábamos que hacen los héroes es algo completamente parte del trabajo, no es un lujo, hay que hacerlo. Y además esto nos ayuda con el síndrome del impostor, porque si todo el equipo está de acuerdo con que hemos hecho algo bien, se puede comentar y así animar y motivar a las personas. Y bueno, ese juego del campamento representaría el espacio seguro que crea el equipo. Pero claro, hasta aquí está muy bien. La retrospectiva es fantástica, es maravillosa, tiene un montón de ventajas, pero también tendrá, yo qué sé, problemas. Efectivamente, nos topamos con varios problemillas. El Dungeon Master de una partida de rol va a preparar durante horas y horas la sesión de juego para que ésta sea memorable. Con la retrospectiva puede pasar exactamente igual. Una buena retrospectiva no se puede improvisar. Exige tiempo que casi nunca tenemos por las mil tareas que solemos tener en los proyectos, o experiencia en facilitación y conocimiento del equipo para poder saber cómo animar a esas personas que son más calladas o que no les gusta participar tanto, o cómo apaciguar a una persona que tiene mal momento. Y también, muy importante, la imaginación, que es un recurso que se puede agotar cuando tenemos que reinventarnos cada 2 o 3 semanas. Y claro, cuando se te acaba la imaginación, todas las aventuras empiezan a parecerse un poquito demasiado. La retrospectiva que tenéis a la izquierda sería la clásica. No está mal en sí misma, pero repetida hasta el infinito acaba matando la participación. La gente se aburre, deja de cooperar, deja de aportar y deja directamente de agendar esas reuniones. Al final tenemos respuestas repetitivas, desganadas, no tienen mucho sentido. Pero, ¿y si le damos una vuelta? Porque a la derecha tenemos la retrospectiva temática. ¿Qué pasa si la envolvemos en una historia? Como un naufragio, una mazmorra, un circo, un viaje espacial, con sus roles, sus retos y sus metáforas. De repente la gente se implica, baja las defensas y dice cosas que de otro modo se callaría, porque ese storytelling crea una distancia segura. Es muchísimo más fácil hablar de nuestro barco que de nuestros errores y variar.
mantiene mucho más viva la atención. El formato cambia radicalmente la calidad de la conversación. Por eso es importante que demos esa introducción y estas cositas que tiene nuestro grimorio. El problema es el esfuerzo. ¿y si tuvieras a alguien que diseñase estas aventuras por ti? Si tuvieses un asistente. La idea es sencilla, pero es potente. Y si una inteligencia artificial nos ayudara a diseñar la aventura, la historia, los roles, las dinámicas, para que el facilitador no parta de cero cada sprint. El asistente no va a sustituir al Dungeon Master humano, le va a quitar carga del diseño para que pueda centrarse en lo que ninguna inteligencia artificial hace: estar presente con el equipo, leer a las personas y cuidar de ellas. La inteligencia artificial como copiloto creativo y no como un reemplazo. Va a liberar tiempo y energía al facilitador. Y es más, gracias a la facilidad de uso, puede hacerlo tanto un junior que ha entrado hace poco y ya empieza a conocer al equipo, un TL o una persona intermedia del grupo, incluso el propio Scrum Master. Esta idea ha dejado de ser una pregunta y se ha convertido en un proyecto real. Así ha nacido nuestro Grimorio. Así que, Mónica, a lo tuyo. Bueno, pues yo os voy a explicar un poquito la arquitectura géntica de nuestro grimorio. Básicamente todo esto nació, como ha contado Ana, porque ella tenía muchos problemas al final de generar siempre dinámicas de retrospectivas que variasen, fuesen dinámicas, que al final también incluyese a la gente del equipo para hacer que todo el mundo participase más. Pues se nos ocurrió, claro, la idea de montar una arquitectura que nos solventase todos los problemas. Como os he comentado antes, en la demo spoiler que lo ha llamado Ana, hemos empezado ejecutando el agente porque iba a tardar un poquito en realizar algunos pasos. Os voy a explicar un poquito la arquitectura principal y luego pasamos ya a ver un poco la demo. Voy a compartir yo, ¿vale, Ana? Sin miedo, a tope. Sin miedo al éxito. Vale, genial. ¿Se me ve ya? ¿Sí? Se Vale, te ve, se te ve. vale, perfecto. Dame un momentito. Genial. Vale, pues nada, vamos a empezar hablando, pues básicamente, o sea, ya no del objetivo principal, porque eso ya lo ha contado Ana, sino qué hace internamente nuestro agente. O sea, cómo al final nos va a ayudar en nuestra retrospectiva día a día. Principalmente el objetivo es que lea, que se conecte a tu DevOps de Azure y pueda ser capaz de extraer todos los datos del board, tanto del equipo como de los ítems que haya tanto en activo, o sea, todos los tipos de bugs, historias de usuario, cualquier tipo, lo podríamos usar. Se genera un archivo que luego ese archivo se va a utilizar para al final darle contexto a lo que va a ser la dinámica y a la storytelling. La dinámica es un catálogo que se ha generado mediante una URL de nuestra elección, que vosotros podréis pasarle la URL que quisierais para que sacase varios tipos de dinámicas para que al final no siempre sea la misma retrospectiva basándose en el mismo tema. Luego, después de tener la temática, la dinámica y el contexto de Azure DevOps, se manda todo a una skill que es el storytelling y a otra que es la dinámica. Todo esto, pues lo que pues, su propio nombre lo indica, ¿no? Se genera una historia, la dinámica por fases, para que de esta manera la persona que va a llevar la retrospectiva sepa coartar los tiempos y que al final no se extienda y se hagan reuniones de 60 minutos o incluso más, porque muchas veces pasa cuando no se tienen bien pautados los tiempos. Vale. Otro de las capacidades que tiene esta arquitectura es crear un tablero con todas las especificaciones que saca. Se genera un archivo MD, del cual luego es capaz de transportar a Miro y generar un tablero, bueno, un tablero dinámico para poder luego realizar la retrospectiva. Y finalmente hay otro agente, el cual se encarga de leer toda la información que ha ido añadiendo cada usuario a la retrospectiva para poder generar objetivos más reales, para que al final no siempre ponemos objetivos un poco, ¿no? Que no son muy concretos. Entonces, de esta manera nos aseguramos que se van a cumplir por lo menos en un plazo o lo intentaremos. Vale, os voy a enseñar por aquí un poquito la arquitectura. Como podéis ver, tenemos por aquí el usuario principal que va a llamar al agente orquestador. Luego, este agente orquestador, en función de lo que se requiera, puede llamar tanto a la dinámica de juego
como al generar smarts, de todos modos, se pueden usar de manera independiente en función de si necesitásemos solo generar la dinámica de juego, quisiésemos usar todo en conjunto. Como podéis ver también, la gente se comunica con sus skills y tiene sus conexiones con sus MCPs correspondientes. Ahí está el de Azure y aquí el de Miro. Vale. Aquí abajo os explico un poquito los agentes que hay incluidos en esta arquitectura. Tenemos el orquestador, que es el que se encarga, pues lo que he dicho, de mover todos los hilos, la dinámica de juego, que es como el cerebro principal, ¿no? El que se encarga de generar lo que es la retrospectiva, y luego generar smarts, que se encarga de generar los objetivos. Luego tenemos las especificaciones, que son los documentos los cuales la arquitectura debe de cumplir sí o sí. Por ejemplo, Human in the Loop. No se puede saltar la restricción y debe de preguntarle al humano siempre. Siempre prevalece la decisión de la persona. No se puede inventar cosas ni sacar contextos de cosas que no las hay. Vale, aquí tenemos las skills. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos unas cuantas. Y al final todo esto que genera, aparte de hacer una salida en Miro y mostrárnoslo, también nos genera una documentación en documentos, en Docs, que es una carpeta que tengo aquí creada, y en Smarts. En Smarts al final te va a crear los objetivos. Por aquí abajo tenemos el flujo operativo para que podáis ver pues cuál es el flujo de la arquitectura y cómo va a funcionar. Y aquí un poquito los pasos de la preparación. Principalmente, nada, os clonáis el repositorio, hacéis las conexiones en MCP y debería de poder funcionar ya. Invocáis el orquestador y funcionando. Vale, como os había comentado antes, aquí ya he generado el prompt y le he dicho que vamos a crear una retrospectiva al orquestador. Todo esto pues tiene su cadena de pensamientos, el cual te dice que está en modo orquestador, decide, te hace una serie de preguntas que son unas especificaciones para poder sacar el contexto de Azure. La primera es el proyecto, el equipo y el sprint, que ya lo habíamos visto antes. Se los he pasado aquí. Por ejemplo, me ha pedido la fecha de la retrospectiva. He decidido decirle que la busque él porque no correspondía dárselo. Entonces, pues mira, datos capturados, por ejemplo, usará la fecha actual de ahora. Una vez que ya ha recogido todos esos datos de Azure, se va a lo que es el agente, porque la Azure DevOps es una skill. Recupera todos los datos, se lo devuelve a la agente dinámica de juego y empieza a hacer el enfoque. Invoca la skill, ¿ve? Como lo pone aquí, invoca la skill, genera un resumen y el próximo paso va a ser darnos una dinámica para elegir, lo que habíamos hablado antes del catálogo. Lo que pasa es que, claro, aunque muchas veces uno le haga especificaciones, ¿no? a la IA, a veces es desobediente, es como un niño. Claro, porque aquí le digo explícitamente dónde estaba en la cadena de pensamientos, lo tenía por aquí antes. Aquí, presento tabla comparativa con 9 dinámicas, bloqueante cumplido. Él dice que lo ha cumplido. Mentira, los deberes no los ha hecho. O sea que le he tenido que volver a pedirle que me las muestre. Entonces, cuando ya le he dicho que no las veía, ya ha dicho, ah, sí, tienes razón, ¿no? Complaciente como siempre, me ha dado la razón y me las ha mostrado. He seleccionado un tablero, o sea, una dinámica, que en este caso ha sido la Daki, y pues también te da a elegir la temática. En este caso hemos elegido circo, pues porque era la primera que salía y para darle una temática. Vale, una vez que ya tiene recogido todos los datos, eh, hace la consulta en Azure y va a la storytelling, a la skill, para generar todo lo que viene siendo pues la historia y luego vuelve a la gente dinámica para generar la dinámica. Todos estos datos han sido guardados en retrospectiva recursos humanos, aquí, o sea, redes sociales, perdón, aquí. Leñe. Vale. Y como podéis ver, aquí la preview. Vale, aquí nos ha hecho una extracción de datos de Azure y te los muestra. Te muestra los datos que se han extraído, por así decirlo, los más importantes, ¿no? El equipo, el proyecto y quiénes son los participantes
de ese proyecto, que en este caso, pues los que vemos aquí. Genera una storytelling basándose siempre en las personas que participan en ese equipo para que así la dinámica sea más entretenida. Como podéis ver aquí, por ejemplo, me nombra a mí diciendo que soy la trapecista, a Ana, por ejemplo, la acróbata técnica, y por aquí tenemos a nuestro compañero Sergio, el equilibrista en cuerda floja, él siempre haciendo equilibrio. Y nada, por aquí tenemos la historia generada. Al principio de la dinámica, antes de que la persona que va a llevar la retrospectiva empiece, le damos un poquito de contexto de qué va la estructura, porque es que realmente hay tantas diferentes que es que muchas veces no saben ni de lo que va. Entonces, damos una introducción inicial. Luego, dividimos la dinámica en 4 fases o en las fases correspondientes para que de esta manera, como comentaba antes, se estructurase la duración y no se extendiera demasiado. Por ejemplo, aquí, explicar cuadrantes, 3 minutos. Aquí en este punto, la persona que lo lleve va a tener que explicar qué se hace en cada apartado. Aquí se capturarán ideas. Posteriormente se debatirá por la prioridad de cada idea para ponerla en orden. Pero esto, lo que digo, va en función de cada dinámica, porque hay dinámicas que tienen 4 fases, otras tienen 2, otras tienen 3. Como podemos ver aquí, nos ha devuelto varias. Entonces ya sería a gusto del consumidor. Vale, una vez que nos ha generado todo el MD, vemos que nos da la opción de crear un tablero en Miro para una retrospectiva. Entonces le decimos que sí, que es lo que queremos, crear un tablero en Miro y para crear una retrospectiva. Vale, el tablero lo crea mediante una imagen que nos la solicita o la busca él en web. Depende de lo que el usuario decida. Una vez que busca la imagen, completa con el MD de la dinámica el tablero para poder generar la arquitectura y pegarla de un documento con toda esta información para que sea más fácil y todo el equipo pueda acceder a ella y pueda leerlo, porque si no, bastante más complicado. Vale, aquí dentro de Miro, antes de crear la retrospectiva, nos da la opción de poder elegir en qué tablero queremos crearlo. Básicamente es lo correcto porque si no, al tener cuentas sin licencias, muchas veces te va a dar fallos cuando quieras crear tableros nuevos. Entonces, mejor crearlo sobre uno ya existente. Voy a elegir el de Untitled. Claro, luego está bien tener en el mismo sitio todas las retrospectivas, porque así pues vamos viendo los objetivos que nos habíamos planteado, cómo ha pasado el estado de ánimo del grupo de un lado a otro, un poquito pues llevar ese seguimiento. Efectivamente. Y aquí, como os había comentado antes, la arquitectura te pide que definas de dónde quieres que venga la imagen. Si quieres que sea una imagen sugerida, la proporcionas tú o prefieres crearlo sin imagen de fondo ni nada. En este caso vamos a decirle que la seleccione él. Y veremos a ver qué imágenes nos trae. Al final esto está muy bien porque, como comentábamos antes, al final lo que queremos es tener una variedad. Entre la variedad de dinámicas de equipo que sirven para reforzar y la variedad de imágenes y de temáticas, al final vamos a tener a todo el equipo pendientes de a ver qué es lo que va a pasar. Genera esa expectación que nos da el gancho. Vale. Aquí ya ha terminado de hacer la búsqueda. Tenemos una skill que se encarga principalmente de hacer esa búsqueda en Internet. Está especificada para que... Ay, aquí lo voy a poner en el preview. Está especificada para que haga una búsqueda de 3 imágenes para que el usuario pueda elegir. Tiene ciertos criterios de calidad para que no sea algo muy desagradable a la vista y le damos al usuario la opción de elegirlo. También la imagen tiene que ser horizontal y tiene que tener ciertas dimensiones para que sea acorde a lo que se va a generar posteriormente en Miro. Vamos a decirle que queremos, por ejemplo, pues la 1, por ejemplo. A ver, porque voy a abrirlo. Voy a abrirlo un momentito, que me da curiosidad. La voy a Por abrir. confirmar, antes de que por si acaso no se ha puesto el filtro va 18 y de repente sale aquí una tranca gigante y tenemos que cortar, A ver. que todo puede pasar. No podemos descargar, o sea, descartar.
al final está muy guay tener cosas de fondo, porque lo bueno de darle esas especificaciones es que no se va a pasar de grande, pero tampoco se va a pasar de llamativo, porque realmente es una mera ambientación, porque lo que nosotros queremos centrarnos es en lo que comenten pues nuestros usuarios. Y aparte, con las temáticas, pues podemos aprovechar para jugar con la manera en la que comunicamos las cosas. Por ejemplo, si yo tengo 7 bugs y se me está complicando, pues como es temática de circo, hostia, pues estoy haciendo el malabares con los bugs porque no me da para más y yo no sé cómo me mantengo con tantos así dándoles vueltas. O yo qué sé, estás a punto de entregar algo, no estás completamente seguro y dices, joder, pues yo estoy caminando por la cuerda floja como si fuese un poco un trapecista. O me han querido ver la cara de payaso porque llevo esperando esta información durante 1000 años. Pues ahí vamos acompañando. Bueno, aquí metemos la imagen, pero realmente, como esto tarda un poquito en ejecutarse, os voy a enseñar una demo que tenemos ya hecha y luego os voy a enseñar cómo se generan las smarts, los objetivos smart para también tenerlo todo alineado. Vale, una vez que se ejecuta el tablero de Miro, pues mira, ya me ha generado. Bueno, ahora si no lo vemos. Cuando genera el tablero de Miro, lo que decíamos, coge la imagen que referenciamos, la añade de fondo y sobre ella crea los 4 frames o los 3 o los 2 o los que necesite para poder luego generar la retrospectiva encima. Aquí, como podemos ver, ha creado toda la historia con su storytelling, la explicación de la dinámica y más abajo las fases del juego, para que sea más fácil poder seguir el hilo de, pues, de toda la reunión. Lo que dices tú, Ana, al final para motivar más a la gente y que puedan estar más unidos y más participativos. Vale, os quería enseñar también un documento generado mediante un archivo Smart. Si me dais un momentito, os lo enseño, que lo tengo por aquí añadido. Sí, al final, pues como habéis podido ver, pues tenemos todo el contexto a mano, lo que también nos ayuda, pues lo que comentábamos, a tener toda la evolución del equipo y con un cierto contexto, o yo qué sé, cuando viene alguien nuevo, pues le vas enseñando las cosas creativas que se hacen en el equipo, pues yo que sé, esa persona que entra nueva y agobiada, pues se siente un poquito más acompañada de sus compañeros y que vea que hay buen rollo, todas esas cosillas. Vale, pues mirad, esto por ejemplo es de una prueba que hemos hecho antes. Justo, no, esto fue de ayer, del 27 del 1, o sea, del 1 del 7. Pero esta es una prueba que hicimos y sobre esta retrospectiva, os la vuelvo a poner aquí delante, perdonad un momento. Sobre esta retrospectiva, para los que a lo mejor nunca hayáis participado en una, nuestro objetivo es en cada uno de estos cuadrantes es añadir como posits, notas o algún tipo de texto para referenciar en qué punto estamos, en función de lo que nos exija cada zona. Luego, todo esto se leerá con este agente, aquí lo tenemos, se leerá con este agente generador de smarts que invoca, bueno, estos son todos los permisos que necesita para Miro, para entrar y leer todo. Vale, como podemos ver aquí, invoca dos skills, que la primera se encarga principalmente de leer todos esos textos que decíamos, posits, etcétera, y luego genera la siguiente, o sea, invoca la siguiente skill para que genere objetivos más reales con todas esas especificaciones y todo el contexto que tiene de, pues, de esta sesión realmente. Voy a enseñaros lo que lo tenía aquí abierto, la respuesta y la salida que da. A ver si puedo aquí. Vale, como podéis ver, aquí hace otra vez como un análisis, ¿no? Te da un resumen de todo y aquí te va creando los objetivos. Por ejemplo, te pone el objetivo, la especificación, la medida, la relevancia que tiene el responsable y en cuánto tiempo se van a cumplir. Nuestros sprints suelen durar como unos 15 días aproximadamente, entonces solemos realizar esas reuniones en esos tiempos y calcular los objetivos medibles en esos tramos. Devuelve pues toda una lista de problemas y soluciones, por así decirlo, para ir resolviendo poco a poco. Y al final todo esto, si quisiéramos, también lo podríamos plasmar, por ejemplo, en el Miro, como tú dices, Ana, para tener al final como un contexto general de todo lo que hemos ido haciendo y un historial, ¿no? Pero no se añade de momento, pero podríamos implementarlo para un futuro si, por ejemplo, tú lo necesitaras o cualquier persona que hiciese la retrospectiva lo fuera a necesitar. La,
La gente es básicamente esto. Realmente la estructura podría ser más compleja, lo pretendemos ampliar bastante más. Lo que pasa es que, pues, mejor ir definiendo poco a poco, ya que es el primer agente así potente que creamos, entre comillas, ¿no? Porque habrá gente aquí viéndonos que cree cosas muy buenas. Es potente, es potente. Y nada, principalmente eso. La conclusión que hemos sacado, yo creo, de este desarrollo es que mejor tener una arquitectura bien definida en la cabeza antes que ponerte a machacar código y muchísimas cosas que luego he tenido que reestructurar. Bueno, muchísimas cosas hemos tenido que hacer. Entonces, principalmente eso, y también que generar retrospectivas dinámicas es mucho más entretenido para podernos todos alinear, ¿no? Al final en el sprint. Sí, además, bueno, se ven los pasos que has enseñado, la cantidad de cosas que tendría que hacer una sola persona sin el agente, pues para poder preparar toda esta movida. Por eso creemos que es una maravilla el poder tener un copiloto que nos va a ahorrar tiempo, pese a que todavía, pues vamos a ampliarlo mucho más. De momento, vamos, da muchísimas herramientas. Yo que estoy acostumbrada a hacer las retros, esto me salvaría la puñetera vida, porque sobre todo en momentos de alta carga de trabajo. No os quiero ni contar lo complejo que es sacar tiempo para generar algo de esto, o cuando entra una persona nueva, o cuando se va otra persona, que aparte, pues a mí me gusta hacer un momento para hablar y tal, pues entre unas cosas y otras se hace una bola. Ahí, Perdona, Ana, que quiero hacer un pequeño inciso, que esto sí, sí. también detecta cuando una persona no está en el equipo o no está de baja o cualquier cosa. También detecta los ítems que tiene asignados y si no tiene ninguno, directamente no considera ni que esté trabajando. O sea, heavy, que también identifique todo eso está muy guay, porque también pues para el contexto y para toda la historia y tal está pepino. Bueno, como hacen unas grandes historias, no nos vamos a parar a leerlas, pero bueno, como el vídeo está ahí para todos, os invitamos de verdad que pauséis y os pongáis a leer porque no tiene desperdicio, o sea, es una máquina esto de historia. Así que pues nada. Hemos empezado con un grupo de desconocidos y la maldición del trabajo remoto, pero hemos descubierto que la retrospectiva es muchísimo más que una reunión de mejora. Es donde se va a aportar nuestro equipo. Vimos que diseñarla bien es difícil y que la IA, con todas estas herramientas, puede ser nuestro asistente, nuestro grimorio, nuestro Dungeon Master copiloto. Pero claro, la tecnología es solo el medio. El fin de todo esto siempre van a ser las personas. Así que invertir en equipo es invertir en resultado. Al final estamos creando a la gente pues para potenciar todas estas cosas que tenemos buenas entre nosotros. Así que vuestra próxima campaña empieza en las siguientes retrospectivas. Así que, por favor, que tengáis muy buena partida y que saquéis muchas cosas buenas de todas estas cosas, de todas estas retrospectivas y herramientas que hemos creado. Una vez más, recordaros que nos podéis seguir en LinkedIn y que podéis escanear la runa, que os va a llevar directamente a The por si queréis contactar o investigar un poquito más de nosotros o incluso colaborar. Y pues estamos en tiempo, así que muchísimas gracias. Esperamos que os haya gustado muchísimo y pues podéis contactarnos como queráis o podéis preguntar por el chat, intentaremos estar por ahí para contestaros. Y Y no cualquier sé si duda queréis sí que decir nos algo hablen por más. LinkedIn y tenéis el repositorio también subido a GitHub, o sea que cualquier duda, hables con Ana conmigo. Perfecto, pues nada, un placer contar con Muchísimas vosotros. gracias. Gracias. Y ya está. Adiós. Hasta pronto. Chao.